la educación y su acción empática. Cuando el cuerpo habla, aprender a escucharse para volver a nacer. Tener un micrófono para quienes lo necesitan es en sí mismo el propósito de este podcast, un acto de cuidado, de educación y de humanidad. Hay programas que no nacen solo desde la admiración profesional, sino desde el vínculo humano. Hoy es uno de esos programas que conjuga admiración profesional y humana. Los que me conocen saben que la educación nunca ha sido transmitir contenido, sino acompañar a las personas, mirar más allá de lo académico y creer, a veces incluso antes que ellas mismas, en lo que pueden llegar a ser. Para mí esta entrevista tiene un valor especial porque conecta directamente con lo que siempre he creído en educación, que cuando una persona se siente vista y escuchada, todo cambia. Hoy tengo el privilegio de encontrarme no solo como antigua alumna, alguien que tuve la suerte de conocer hace años en mis aulas, sino también como la mujer y profesional en la que se ha convertido. La historia de Laura Solera muestra cómo un momento difícil, como un trabajo o drama personal, puede ser el impulso que necesitas para encontrar un propósito auténtico. Siempre me he enorgullecido de mi alumnado y en este día voy a honrar ese vínculo profesor-alumna. Yo os invito a escuchar con el corazón abierto porque su historia puede resonar mucho más de lo que imagináis. Un perfil muy interesante y profundamente humano. Laura fue mi alumna en el ciclo de gestión administrativa. En ese momento la veía estudiar, esforzarse y prepararse para un mundo de facturas, compras y gestión. Ella hizo todo bien, se formó, trabajó con éxito en grandes empresas como Tecnovid, pero a veces la vida tiene otros planes que no vienen en el currículum. Después de un profundo viaje personal, Laura sufrió una transformación crucial que la hizo hacer una pausa y reconsiderar su carrera. Dejó de ser la administrativa que yo ayudé a formar y comenzó un viaje de vuelta a casa, a su propio cuerpo. Se ha convertido en la mujer que hoy acompaña a otras personas a escucharse, a entender su biología, a regular su sistema nervioso y a recorrer momentos tan complejos como la búsqueda de la maternidad desde un hogar consciente y amable. Hablaremos de educación emocional y de por qué sentirnos escuchados es probablemente la medicina más potente que existe. Quiero constatar esa conexión con la educación, si hay un hilo directo con el sistema educativo actual. Creo que la carencia en la falta de herramientas de autoconocimiento en la juventud y el ver si hay una solución de enseñar a leerse a uno mismo entre emociones y talentos antes de lanzarse al mercado laboral. No te pierdas esta conversación llena de vulnerabilidad y reencuentros. Ella pasó de los departamentos de compras al mundo de la educación emocional y la fertilidad. Hablamos sobre por qué a veces hay que perderse para encontrarse. Para mí es muy emocionante ver cómo alguien a quien acompañaste en una etapa formativa ha sido capaz de transformar el dolor, la duda y la búsqueda en propósito. Un reencuentro que nos va a permitir hablar de lo que ocurre cuando el título académico se queda corto y empezamos a aprender de nosotros mismos. Laura, qué alegría verte de nuevo. La educación y su acción empática, con Juani Palencia y Sebastián Marín. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos o buenas tardes o buenas noches a este podcast, a la educación y su acción empática. Bueno, nos estamos riendo porque hay días que hay que reírse por no llorar. Digo que hoy tenemos un programa muy bonito, que por cierto, yo tenía aquí iba a decir 4 cositas, porque hay un montón de cosas que decir de Laura Solera, pero ya las has dicho todas, Juani. Vale, muy bien. Sí. Laura Solera, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, pues mira, encantadísima, emocionada de la presentación que ha hecho Juani y muy contenta de que hoy me podéis dar voz y que pueda contar mi historia y contribuir a esto tan bonito que estáis haciendo, la verdad. Bueno, muchísimas gracias, creo que por ambos lados. Laura, ¿cómo? Yo creo que hay que empezar un poco por el principio, haces administración, bueno, con Juani. Que tengo que decirte que yo creo, claro, yo llevo con Juani muchísimo tiempo en la radio. Luego empezamos a hacer este programa, que ya es la 4ª temporada, me parece. Y es cuando realmente es donde me he dado cuenta de la relación que Juani tiene con sus alumnos. Y yo creo que es un fenómeno que no debe ser muy habitual. No sé si tú lo crees. No, Laura. No es muy habitual, la verdad es que no, y es que Juani que tiene algo, que es que hoy incluso pues, dentro de mi historia
se puede desarrollar un poco esa parte, ¿no? Que va más allá de una profesora, ¿no? ¿no? Es humana, Sí, es nos decir, ayuda no mucho. es el típico profesor o profesora o el concepto que yo tengo, es decir, que puedes tener mucha amistad. Yo reconozco que con algunos de ellos que tuve mantengo muy buena amistad y muy buen recuerdo, pero es que yo veo que en el caso de Juani es algo más, es decir, pero tampoco es ni una madre, es distinto, es algo que no sabría explicar, la Bueno, verdad. yo creo que ahora con el programa de Laura nos va a enseñar muy bien ella lo qué es ese paso que ha sido su vida y por qué realmente está en el programa de la educación y su acción empática, porque tiene que ver mucho la empatía. Pero es verdad que es que para mí mis alumnos ha sido mi esencia, me han ido formando ellos a mí. Entonces, si veis algo especial o distinto, yo me imagino que habrá muchísimos profesores que se vuelcan por sus Supuesto, alumnos. no estamos aquí diciendo ni que seas la No, única, no, entiéndeme, no. pero sí es verdad que yo veo en general, y luego ha pasado también han sido compañeras y compañeros míos, Sí. alumnos tuyos, y yo veo que hay una relación de cariño, de afecto, que me resulta difícil de explicar. Bueno, Es lo pues Sí, único que digo. es difícil de explicar. Yo creo que Juani todo lo que ha hecho ha sido muy alineada con su propósito y que parte de lo que está haciendo ahora también es pues comunicar, ¿no? Comunicar, en dejarse ver, o sea, no sé, como darle protagonismo a la gente. Y Es algo que es verdad que es este difícil no de es explicar. este no es un programa homenaje a Juani, pero es un crack comunicando, lo hace francamente bien. Ella piensa que no, Bueno, pues pero entonces comunica muy bien. explícanos tú, Laura, cuál es tu propósito, porque bueno, como hablando del pasado, no de tu pasado. Yo empezaría preguntando, Juani, si me permites. Venga, sí. Ella hizo el módulo De gestión de administrativa. gestión, eso es. Pero a ti te llegó en algún momento, estoy seguro que lo hiciste, pues porque probablemente eras una buena estudiante, porque también te dejas llevar, tal. Pero a ti te llegó a gustar, a encantar ese trabajo de contabilidad, en fin, de todo lo que lleva la administración. Sí, pues a ver, es complicado de contestar porque lo que suele pasar, lo que yo veo mucho en consulta y lo que a mí me pasó, fue que vamos por la vida un poco desconectados, ¿no? Empezamos nuestro mundo, pues somos niños, ¿no? Yo como siempre digo, cuando nosotros venimos al mundo, yo lo veo como que venimos en una esencia, ¿no? Cada uno tiene su propia esencia. Y de hecho, pues hay como talentos que cada uno tiene innatos. Pero claro, nos metemos en un sistema en el que vamos como por un raíz que hay que ir haciendo ciertas cosas. Y te dejas llevar, ¿no? Y te dejas llevar. Y te dejas llevar. Sí, es porque hay que ir haciéndolas, ¿no? Y tampoco tienes, como niño, pues no tienes las herramientas tampoco como para decidir otras cosas. Pero es verdad que una cosa que no se hace es potenciar los talentos de las personas. Porque, por ejemplo, yo tengo en consulta a alguna persona, pues yo qué sé, yo le digo los creativos, las personas que son creativas, los músicos, los que dibujan bien, los que tienen esos talentos, ese tipo de cerebro va muy, muy diferente al sistema educacional de pum, 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 de matemáticas, de tener que hacer como mucho, como seguir un rol, ¿no? Ellos van Sí. como de otra manera y hay veces que es difícil verlo y es difícil acompañar. ¿Y en qué momento Entonces, exacto sentiste realmente, Laura, que ese sentido de la vida que muchas veces tenemos encontrado, digo, ¿cuándo se ve que se estaba agotando ese sentido tuyo de por poner un poco hilando y en relación a tu pregunta. Tú terminas el módulo y trabajas de lo tuyo, ¿no? Bueno, de lo tuyo de lo me que he refiero, estudiado, sí. de lo que has estudiado, de administración, de empresas, muy buena administrativa y muy buena administrativa, contabilidad. Y luego das un salto a Tecnovic, que no sé exactamente si también te dedicabas a la administración o hacías otro tipo de labores. Pero Sí. cuando, yo creo que es lo que está preguntando Juani, ¿en qué momento te entra el chip de decir esto no es lo mío? Sí, os entiendo perfectamente. Pues sí, pues os cuento un poco. Pues sí, yo salgo de estudiar y enseguida tengo trabajo y la verdad que no me faltó nunca. Pasé pues por una empresa, luego por una gestoría y luego por Tecnovic. A tu pregunta de si me gustaba, hombre, no es que ahora sé que no es lo mío, pero tampoco es que me disgustara, ¿no? Porque a mí me gusta el orden, me gusta saber de finanzas, me gusta pues, saber de contabilidad, por ejemplo, creo que es importante también.
y me gusta mucho el orden. Y esto como... Y en ese sería trabajo, y te lo digo por experiencia, vamos, o se es ordenado o puede ser un auténtico infierno, ¿eh? Sí, sí, además no sé, es como si yo tuviese una mente un poco así, yo le digo a veces que es una mente un poco Excel, ¿no? Que veo las cosas en un lado, luego en otro, ¿no? Y esa parte pues sí que me gustaba. Además, cuando hice el módulo me di cuenta que esto se me daba bien, o sea, hasta ese momento no había encontrado nada por lo que destacara ni nada, y ahí yo en el módulo me encontré muy bien, y trabajando pues fui cambiando, pero me gustaba. Y cuando di el salto a Tecnovid, allí dejé un poco lo que es la contabilidad, porque hasta entonces yo estaba en la contabilidad, que es una cosa que me gusta, ¿eh? Que hay gente que no, pero a mí Sí. es algo que me gusta. Y me pasé a compras, un poco más comercial, pero también hace mucha falta saber Sí, en este puesto en el que estaba, está relacionado, sí. está relacionado, las facturas, luego pues bueno, pues sí que ahí también había, pues me di cuenta de un talento en negociar, en poder ver, pues siempre, no solo cuando tú quieres algo en una negociación, no solo puede ser lo que tú quieras, sino en una negociación las dos partes tienen que ganar, y esta parte pues de escucha y de empatía, pues sí, yo creo que ya estaba ahí. Y bueno, yo ahí estuve bien, la verdad, me sentía, hice pues como, estuve como muchos proyectos que me hicieron viajar, conocer gente, pero claro, ya estoy hablando de cosas que me gustaban de manera natural, que son las personas, conocer gente, conocer las historias de la gente. A mí me gustaba mucho cuando en Chernobyl te daban la oportunidad de viajar al extranjero y conocer otras culturas, cómo lo hacen, cómo comen, a qué hora cenan, qué les gusta, ¿no? Eso yo siempre Sí. era muy curiosa en eso. Ujú. Y bueno, pero así fue pasando el tiempo, y yo digo que fue la crisis de los 40, que en mi caso sí que existió, y lo veo mucho en consulta, que es ir caminando y de repente empezar a sentirte mal cuando se supone que lo tienes todo, que es como peor, porque si te ha pasado Y algo no saber por qué, ¿no? y no sabes por qué, porque te ha pasado algo y dices, vale, pues es esto, pero se supone que tener todo lo que la sociedad te ha dicho que tienes que tener como para ser feliz, esto es importante, lo que la sociedad te ha dicho, y tú no encontrarte bien, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y es como un vacío, una sensación que se va a ir forjando, y que yo creo que la crisis de los 40 tiene mucho que ver cuando tú has estado en algo un poco desconectada de lo que tú has venido a hacer a este mundo, y te ves como a mitad de tu vida, y yo pensaba, guau, 25 años más así, y no sé, te empiezas como a hacer unas preguntas muy incómodas y muy Pero difíciles. qué realmente, Laura, hace que rompas? Porque dejar un trabajo y además tú Pues yo ya... creo que en el no, fondo es la pero inconformidad que tiene con ella algo también misma, más ¿no? gordo, ¿no? Pasaría en tu vida más Sí, fuerte. sí, pasa otra cosa, ahora os lo cuento, pero sobre todo es como una sensación de vacío, que esto seguramente yo lo he visto mucho en cosas, lo experimenta mucha gente, esta sensación de tenerlo todo y no sentirte bien, ¿no? Eso fue una cosa, no sé cómo decirte yo, a veces el concepto que leí una vez y me gusta mucho es como atravesar la noche más oscura del alma, que además en la noche la parte más oscura es justo antes de amanecer, pero claro, es esa oscuridad absoluta, ¿no? Ujú. Lo que pasa cada noche, pues eso es algo como que se experimenta, es como un no poder más, que las personas cuando nos movemos a los cambios son por dos cosas, o por amor a lo siguiente, o la mayoría de las veces porque donde estás ya no puedes quedarte más. Sí, has tocado techo y ya no quizá económico, sino techo personal, ¿no? Sí, Y personal. necesitas otra cosa, cambiar, Mm. romper quizá. Claro, y además estaba atravesando otra cosa, bueno, ya había sido como un poco antes de esta crisis, digamos, que era porque nuestra búsqueda de embarazo que no llegaba, que claro, esto me confrontaba mucho con todo, porque era todo lo que tienes que hacer, que tocaba ya, tocaban los hijos. Digo tocaba porque ahora sé que no era mi deseo realmente, pero es como esta búsqueda de qué será lo siguiente que me hará feliz, será el siguiente trabajo, serán los hijos, será tener la siguiente casa, hasta que tetas, hasta que realmente un día me levanté, no era nada especial, era un día como todo cualquiera. Y lo recuerdo perfectamente, que me levanté en el baño y sentí como una esta de ir a trabajar allí otra vez,
que no era el sitio, ni el sitio, ni los compañeros, ni nada, era yo. Ya. Y verme muy perdida, además, porque en ese momento tampoco, no me gustaría, pero tampoco tengo otras alternativas, o no las veía. Ujú. Esta es una cosa, que muchas veces cuando no vemos las alternativas, pero sí que las hay. Y fue tremendo, la verdad, pues fue un momento muy doloroso, y que yo creo que estos momentos dolorosos son los que nos hacen movernos. Ya. Y en ese momento, entonces, ¿cómo te lo planteas? Sí, El siguiente pues, paso. pues ¿Qué como me es? encontraba tan mal, tuve que hacer una cosa que para mí era caer bajo, que es pedir ayuda y ir a un psicólogo. Porque yo hasta ese momento no creía en los psicólogos, no creía en las enfermedades mentales, fijaros lo que os estoy diciendo. Y entonces para mí pedir ayuda pues ya fue como caer bajo, o sea, yo lo había visto así, pero es que no podía más. Entonces cuando no te puedas más, yo a veces que digo, bendita crisis, ¿no? que nos hace dar pasos. Ujú. Y cuando yo empecé a trabajar con esta psicóloga, pues yo lo que me encontré, yo siempre lo diré, el mayor acto de amor que pude hacer por mí misma, que fue empezar a escucharme, a verme. O sea, yo llevaba años desconectada. No, o sea, ya te digo, esta sensación de no haberme hecho preguntas, no saber quién era, no saber lo que se me daba bien, lo que se me daba mal, eh, pues empecé a trabajarlo con ella. Y entonces hubo un momento en el que me di cuenta que yo tenía esos talentos de escucha, ¿no? Era cosas que la gente, esto cuando uno quiere descubrir su talento, ayuda mucho lo que dicen de ti, que tú haces de manera natural, que como que para ti no es un esfuerzo. Entonces, pues con ese mismo año, que yo cumplía 40 años, mis amigas me hicieron un regalo muy bonito, era de los más bonitos que me han hecho en mi vida. Era que en una cajita, bueno, pues me habían regalado cositas, pero cada una me había escrito una carta. Y en ese preciso momento en el que yo estaba trabajando en conocerme y en saber quién era y qué me gustaba hacer y cuáles eran mis talentos innatos, en esas cartas vi algo común. Todo el mundo me decía que cómo le había ayudado en cierto momento, cómo escuchaba, cómo con qué amor tenía, cómo que siempre tenía como esa palabra perfecta, y yo no me había dado cuenta de que eso lo hacía de manera natural. Entonces lo vi claro. Dije, yo, y además estaba tan agradecida a la psicóloga con la que trabajé, que dije, yo tengo que estar aquí haciendo algo así, parecido a lo que hace ella. Escuchar, transformar, ayudar desde aquí, proponer, dar luz, aportar luz. Y ahí, cuando lo supe, fue algo que no lo sé tampoco explicar bien con palabras, pero es algo que como que se te enciende en el corazón, como que le da sentido a todo. Y a partir de ahí todo empieza a ser posible. Entonces la infertilidad, Laura, esa que se ve en el espejo, que te enfrentas a ella, ¿fue el detonante ese que te lanzó a decir, pues ya voy a buscar mi don o mi talento Claro, yo digo que fue un cúmulo, fue más la crisis laboral de la desconexión que yo llevaba de mi ser y luego enfrentado a eso, a que la vida no me iba a dar algo que se suponía que tenía que pasar, ¿no? Eso me confrontó mucho conmigo misma. Yo creo que fue como uno de los detonantes, pero no el único. O sea, lo que pasa es que luego ya, cuando ya me empecé a formar y tuve claro que me iba a posicionar aquí, que iba a ser terapeuta, que lo iba a conseguir, porque lo tuve claro, pasó un tiempo, obviamente. Luego lo que tuve claro es que el acompañamiento iba a ser a esos procesos, Ujú. porque yo me vi muy sola y vi que era un tema muy tabú, del que no se hablaba, del que no había casi ayuda, del que todo el mundo opina y que cada opinión de estas hacía mucho daño. Y entonces ahí es como que se cerró el círculo. O sea, el día que yo vi, primero decidí ser terapeuta o coaching, ¿no? No sabía muy bien, y luego fue Coach, que se saliendo dice todo ahora, solo. ¿no? Sí. Terapeuta. Sí, Yo creo que es la palabra sí, que mejor lo define, me sí. parece a mí. Es que fue yo, primero la idea es que acompañar a personas, luego no sé desde dónde, pero luego va viniendo. O sea, es un proceso, ¿eh? Y luego un día veo claro que va a ser todo enfocado a personas que estén atravesando infertilidad. Que acompaño también otros procesos, acompaño también a gente que tiene crisis laborales y demás, pero como que además toda mi publicidad y todo
es en esto. O sea, está Es como yo encaminada digo, más a gente que no puede tener hijos. sí, porque yo lo que he descubierto es que todo el dolor que yo pasé, pues no me trajo un hijo biológico, pero me ha traído un hijo virtual, que es mi proyecto, que encima ayuda a traer a muchas vidas al mundo. Y a mí eso pues me hace mucho sentido, me emociona incluso cada vez que lo digo. Entonces, Laura, qué bonito. Te formas, claro, Mm. y bueno, pues te lanzas aquí en Valdepeñas. Sí, sí, bueno, trabajo online porque luego encima pues vino la pandemia, a mí me vino muy bien porque me ayudó a formarme y ahora me ayudó a formarme a hacer terapia online. Yo toda la formación la hice así, entonces esto ya me permite no solo estar aquí en Valdepeñas, sino en todo el mundo. Es Estás en decir, el mundo, ¿no? O sea, deduzco que tienes personas, tienes clientes, por así decirlo, de pacientes, o no sé exactamente cuál es la ujú, palabra, sí, de todo el mundo, de toda España, quizá. de toda España y todo el mundo. Tenemos gente incluso en Argentina, en Alemania, o sea, bueno, que hablan español, obviamente, que tiene que ser en español, pero sí, la, o sea, la terapia online te permite llegar a cualquier sitio. Claro, obviamente, sí, Entonces, sí. eso. Sí, y luego, a ver, fue como todo un proceso, que hay veces que, ¿no? Que me hice cuando di el paso de irme, que eso también, si queréis contarlo, porque aquí se queda mucha gente paralizada, fue difícil, no fue fácil. Y tampoco puede ser, me voy y ya está, ¿no? Sino que hubo un plan y hubo un proceso. Yo siempre digo que no se puede ir uno a lo loco, tiene que la cosa ir como poco a poco. Entonces, yo, por supuesto, me formé y luego pues empecé como a compaginar, pues lo típico, a pasar terapia a tus amigos, luego a los amigos de los amigos, eh, y así, por de manera gratuita, hasta que de verdad ya te des como que lo puedes hacer a muchos niveles. Y aquí, pues todo lo que aprendí ya de administración me vino bien, porque tienes que ser consciente de cuántos ingresos puedes tener, cuánto te va a costar lanzarte, hasta cuánto, qué colchón puedes tener, te tienes que hacer, hasta cuánto vas a aguantar si no te vienes sin ningún cliente, ¿no? Todo eso, Es que, pues obviamente, claro, la Eso realidad. te ayuda mucho hombre, claro, es que te también. tienes que poner en el mejor, pero también en el peor de los casos. Es decir, es que es Total, como un salto al vacío. total. Y aún así, fijaros, pues el día que yo le tuve que decir que me iba, bueno, a mí me dio una pena enorme, eso tuve que atravesar un duelo, porque ahí se moría la Laura administrativa o compradora de Pero entonces, tradicional, ¿no? Laura, Ujú. perdóname que hay una cosa que no me queda clara. Durante un tiempo compaginas tu trabajo de administrativa o de comercial Sí, con la formación, deduzco, ¿no? Hasta sí, que, sí, hasta sí, que ya te vas porque decides pues montar tu gabinete online, etcétera, etcétera, ¿no? claro, claro, pasaron 4 años desde que 4 años. tengo la crisis y digamos que un año, pues hasta que me reconstruyo. Y luego 4 años de formación y luego ya pues el día que me fui, como digo, con un plan ya hecho, habiendo validado el trabajo, el proyecto que teníamos, porque yo tengo una socia, ya la habíamos validado también, todo esto pues haciéndolo pues gratis, ¿no? Dedicando horas y tiempo y esfuerzo, de verdad, y hasta que hasta que lo vi viable y también pues el tema de salud financiera también muy importante, Hombre, como digo, claro, o sea, tener un colchón, total. No, pero en tener un todo colchón. caso, tu historia es muy bonita, pero también es muy valiente, ¿eh? Muy Hombre, valiente. Porque además Sí, en fin, pero estás en una empresa solvente, que sabes que en principio muy reconocida también muy ella en reconocida, el que sabes departamento. que Sí, no va a tener problemas, etcétera, sí. etcétera, entiendo que es bastante valiente. sí. Sí, es un acto de valentía, pero como yo digo, cuando mucha gente se queda paralizada aquí, yo lo sé, lo entiendo, pero aquí siempre hay dos cosas, es el miedo y el amor, ¿no? Yo esta metáfora se la escuché a María Alonso Puig, que es uno de mis referentes, que me gusta mucho, no sé si lo conocéis, y él dice siempre que el amor vence al miedo. Y pone siempre la metáfora de imaginaros que hay dos edificios muy altos, tipo rascacielos de Nueva York, y entre esos dos edificios hubiera un hilito muy finito, que es como un hilo de pescar,
y ahora estamos en uno de los edificios y os digo, pasará al otro lado por aquí, por este cable. Pues seguramente me diré, no pienso pasar. Laura, he visto en tu página web Kokoro, ¿no?, que une la mente, el corazón y el espíritu, y he estado viendo que ese acompañamiento que hacéis consciente, ¿no?, qué diferencia hay entre ir a terapia y el acompañamiento que tú haces, ¿no?, uniendo biología, emociones y el sistema nervioso, que es lo que estaba yo viendo por ahí. No sé. Sí, ahora os cuento esto. Claro, fue todo lo que yo tuve que aprender y tuve que trabajar para yo empezar a sentirme bien. Entonces vi esa carencia que pues no se sabe, no se enseña. Realmente esto que me pasa a mí, como digo, yo lo veo muy a menudo, gente muy desconectada, que yo, por ejemplo, a Juani, pues sí que yo sé que tú, a lo que tú te has dedicado, se ha dado también y tienes estos resultados y esta cosa que no sabemos explicar, porque tú, por lo que sea, sí supiste conectar con tu propósito desde el principio. Pero esto es muy importante, o sea, la parte que yo hago es parecida a un psicólogo, quiero decir. Bueno, voy a enfocarme más en la parte de fertilidad. En la parte de fertilidad se está dando algo en la vida, que es que no se está dando, ¿no? No está llegando, por lo que sea, no está llegando. Entonces, hay veces que es una cuestión biológica, ¿vale? Pues un tratamiento, una operación, lo que sea. Pero en muchos de los casos ni siquiera hay una razón biológica, como también me pasaba a mí. Entonces, tiene mucho que ver cuando estamos en un estado en el que estamos muchas personas, también os lo digo, de mucho estrés, porque en un estado de estrés, que además la emoción que la suele desencadenar es el miedo, pues imaginaros biológicamente un cervatillo que viene un león a atacarle. Pues no está ni para gestar vida, ni para hacer la digestión, ni para dormirse, ¿no? Está para huir, para salir corriendo. Entonces, muchas personas estamos en este estado, aunque no nos demos ni cuenta, porque encima lo hemos normalizado, en un estado de estrés constante. Y esto tiene mucho impacto en la biología. Y las emociones también, ahí cuando te das cuenta que es una cosa emocional. Claro, es que está todo muy conectado, porque de hecho muchas veces hablamos, esto que yo hago, que parece un poco raro, realmente no es tan raro, porque ya hablamos de las emociones con cosas del cuerpo. Por ejemplo, decimos, ay, esta persona se me ha atragantado. Ay, pues es que me cago de miedo. Ay, se me ha revuelto el estómago. De hecho, a veces nos pasa esto, nos cuentan una mala noticia y sentimos el impacto en el cuerpo. Entonces, hay una conexión de la que no nos podemos separar, que es mente, cuerpo y emociones. Cuando recibes una mala noticia, por ejemplo, va a venir una emoción. Esa emoción va a tener un impacto en el cuerpo. Y luego yo le voy a dar un sentido mental a eso que me acaban de decir o a eso que me acaba de pasar. Y esa percepción mental que yo hago es la que a veces mantiene el conflicto o hace que vaya peor, porque es cuando rumiamos, cuando le damos vueltas. Y muchas veces es cuestión de la percepción que tenemos de la vida y de las cosas, porque no todo el mundo tenemos la misma percepción. Como yo digo, la realidad es, por ejemplo, yo voy por la calle con vosotros, ¿no? Y vemos un perro. Y ahora resulta que yo de pequeña tengo muy buena relación con los perros. Me encantan, he tenido perros, no he tenido ningún problema. Pero ahora uno de vosotros tiene una experiencia que de pequeño le mordió un perro. Solo ver al perro va a desencadenar en ti y en mí algo diferente. Claro, obviamente. Y le vamos a dar una percepción distinta, diferente. Claro. Y el perro es el mismo. Entonces, a veces estamos sufriendo porque la percepción que tenemos de ciertas cosas nos hace sufrir. Y cambiar esa mirada hace que dejemos de sufrir. Y eso es posible, aunque parezca que no. Yo se lo decía a Juan el otro día, ¿no? Ante una persona que desgraciadamente se queda en silla de ruedas, los hay quien se quedan en depresión toda la vida. Los hay quien se dedican a dar charlas. Y los hay que se ponen a competir en paralímpicos. Entonces, son tres respuestas ante una misma situación. Entonces yo siempre digo, si hay alguien que haya podido traspasar o gestionar algo de una manera diferente,
existe una manera diferente de yo poder transitar eso. Y ahí está la clave. Utilizas mucho la palabra, bueno, de las conversaciones que hemos tenido, la palabra amable. Eso lo utilizas mucho, ¿no? El estar en un sitio amable, no sé. Sí. No, Sí, es que es como, yo creo que la obligación es lo contrario a la amabilidad, ¿no? Y cuántas cosas hacemos por obligación o cuántas cosas cuando no nos tratamos a nosotros con amabilidad, porque nos estamos obligando o exigiendo Pero algo. yo creo, es decir, Laura, hay muchas cosas que hacemos por obligación, tenemos que ir a trabajar diariamente, ¿no? Pero yo creo que dentro de eso, desde mi punto de vista, claro, desde el mío, desde mi prisma, siempre hay que intentar, hay días que no se consigue por X razones, pero yo creo que siempre la amabilidad, yo creo que hay que llevarla siempre por delante. Sí, lo que pasa que luego no, esto es, pues está muy bien decirlo, pero luego muchas veces no lo hacemos con nosotros mismos sobre todo, ¿eh? Bueno, La claro, amabilidad con cuando nos nosotros mismos. enfadamos, por ejemplo, es difícil que ser amable, está Claro, claro. claro. Y luego, pero luego es como nos hablamos también muchas veces, que muchas veces en esta exigencia que a veces pasa, que como siempre digo, o sea, la obligación está bien introducirla, porque cuando queremos introducir un nuevo hábito o conseguir algo, la obligación la vamos a tener que instalar. Pero muchas veces vivimos o sea, como nos tratamos como muy mal, porque yo qué sé, por ejemplo, yo hoy me puedo proponer, si tengo 2 sesiones esta tarde, estar al 100%, conseguir el objetivo que yo tengo con esa persona, y puede que no lo haga, o que no lo consiga, porque a lo mejor la noche anterior he dormido mal. Y en vez de verme con Ya, amabilidad, sí, es verdad. de que estoy haciendo lo mejor que puedo con las circunstancias que tengo, cojo y me machaco, ¿vale? Esto es lo que No, solemos hacer realmente lo muchas estás haciendo como mejor puedes. Lo que pasa es que veces. Eso es, probablemente el tema físico o mental no te permite llegar a más. Es que eso claro, efectivamente puede ocurrir. Yo, Laura, claro. estoy ahora mismo, como hablé el otro día contigo, con el tema de la Mm, educación emocional, me estoy acordando ahora mismo de Fernando Arreaza, que lo tuvimos también aquí, y que incluyó, él sí que propuso la competencia emocional, ¿no?, en llevarlo a cabo a las aulas, ¿no? Wow. ¿Cómo crees tú que debería ser la formación del profesorado, o cómo, cuando vosotros ya salís preparados, ¿no?, supuestamente hacia el mercado laboral, cómo podemos suplir esas lagunas, ¿no? Porque mira a ti, te diste cuenta que realmente ese no era tu camino cuando eras buenísima en lo que estabas haciendo. No sé cómo Sí, hacerte la pregunta. ¿Cómo sí, capacitar pequeñas o qué viajas. herramientas tener, incluso, por ejemplo, en matemáticas, en lengua? No Pero sé. ¿cómo se mide eso en Pues, por matemáticas? ejemplo, en literatura, que el otro día tuvimos también Sí, muy interesante. muy interesante también, ¿no? El hecho del autoconocimiento, por ejemplo, de un personaje histórico, si estás hablando, yo qué sé, de, Miguel de Cervantes, de por poner un Miguel de ejemplo, yo qué sé, por Cervantes, poner un ¿no? ejemplo, sí. Entonces, ¿se podía estudiar eso bien? ¿Se podía llevar a cabo? Sí, yo sí estoy, vamos, yo todo lo que he hecho y por lo que he tenido que pasar ha sido un sistema de educación, de educarme y conocer cosas, eh, algunas aprender a desaprender, ¿no? Y, y yo creo que debería ser una asignatura, pero desde pequeños, la gestión emocional, por ejemplo. ¿Cuánto nos han enseñado de cómo nos sentimos, de cuando nos viene una emoción, cómo gestionarla? Porque hay maneras, ¿no? Porque la emoción va a venir, las emociones están con nosotros todo el rato. Hombre, claro, sí, Detectarla, efectivamente. nombrarla, Pero porque esto es una parte de lo que yo desde que hago. eres pequeño y vas al cole y Mm, sientes la soledad de que te han dejado tus padres, sí, hasta cuando eres adolescente y te llega tu primer amor, por un ejemplo, Sí, son sí, emociones. sí, Es sí. que, total, claro, total. Pero no sabemos gestionarla realmente. Fijaros en esta sociedad normalmente qué hacemos con las emociones. Esto lo cuento siempre así a modo medio chiste, ¿no? Llega la amiga que la ha dejado el novio. ¿Qué solemos hacer? Anda, si era gilipollas o normal o como sea, vamos a tomarnos un cervezón y se nos pasa. Pero es que la gestión emocional va al contrario, va, detéctala, nómbrala y sácala y abrázala, ¿no? Y esta es la parte que yo trabajo, ¿eh? Porque esta es la que luego genera incluso enfermedad, ¿eh? Todo esto que nos tragamos, que no hemos tenido la manera de decirlo, de expresarlo, porque hay muchas maneras de expresarlo, ¿eh? El deporte, por ejemplo, viene bien, es como, yo he sentido algo, pero no he tenido
el momento de poder sacarlo, ni la manera, y me lo trago hasta que un día sale por algún lado. Entonces, la emoción, si la detectamos y la expresamos y la aceptamos de sentir, por ejemplo, yo qué sé, tengo miedo porque cuando me fui de Chernobyl, tengo miedo a que me vaya mal. Vale, pues tengo miedo. ¿Dónde tengo el miedo? Lo tengo en qué zona del cuerpo. Vale, y ahí y los pies en alto tengo miedo y acepto que tengo este miedo. Hay un momento en el que se va la emoción, y esto casi nadie lo sabe hacer y necesita mucha práctica. Y es eso, y por ejemplo, no nos gusta sentir las emociones más desagradables, que yo siempre digo que no son ni buenas ni malas. Todas tienen una intención positiva. Sin embargo, la tristeza no nos gusta. Te iba a decir, pero por ejemplo, ¿cómo controlas ese nudo que tienes bueno, te iba a decir en el corazón? Que no sabes cómo, por una situación de trabajo, por una situación sentimental, por una situación personal, es que es muy complicado. Sí, es difícil, pero si no lo hubieran enseñado, mira, mi socia tiene un niño pequeño. Y esto lo he visto yo en directo, ¿eh? El niño un día le dio una rabieta, estaba aquí en Valdepeñas, precisamente, mi amiga mi socia y su hijo, y le dio una rabieta. Y entonces mi socia empezó, vale, yo sé que estás enfadado. ¿Estás enfadado? Sí, estoy enfadado. ¿Dónde lo sientes? Dice, al niño del corazón, un niño, ¿eh? ¿Y de qué color es? Pues es rojo, porque hay veces que nombrarlas, ponerles así como un símbolo, ayuda a expresarlas. Entonces, mi socia ya le está enseñando esto al niño desde pequeño. Ya. Yo sé que a ti te resulta difícil, como a mí me lo ha resultado, y hay veces que me resulta difícil. Sí, efectivamente. Luego ya, ¿habría algún consejo a algún joven así inmediato, que es muy difícil, ¿no?, hacerlo, pero alguna cosa que le indicaras para que pudiera solucionar? Yo supongo claro, te iba a decir que en alumnos... no lo sé, pero supongo que muchas veces se enfrentan a que terminan y ahora qué, y ahora qué. Y ahora qué, sí. Sí, es que son dos cosas. Está lo de la acción emocional y está el seguir tu propósito y tu sentido de vida. Son como dos cosas. Uh-huh. La gestión emocional sería algo que habría que enseñar desde niños, como os digo, para que no se nos vayan acumulando y lleguemos de mayores y nos pasen las cosas que nos pasan y lo tengamos que aprender. Que va un poco así, que se trata de abrazar las emociones, y aquí sí quiero contar algo. A mí me gusta mucho la película esta Inside Out, que habla de las emociones, no sé si la habéis visto. ¿Cuál? Es de dibujos, Inside Out se llama. No la he visto, o del revés, se llama en español, y habla de las emociones, y que precisamente primero es en una niña la primera parte y la segunda es en un adolescente, y se ven las emociones primarias, y ahí tiene un mensaje esa película muy interesante en esto de la gestión emocional. Y es que todas las emociones tienen un sentido y una intención, y todas sirven y todas forman nuestro mundo emocional. O sea, no nos vale lo de no siento la tristeza y solo sentir la alegría, que muchas veces a la gente joven le frustra, porque vemos muchas veces en Instagram gente todo el rato pasándoselo muy bien. Y la felicidad es una parte, pero también está la tristeza, también está el miedo, también está la rabia, ¿no? Sí. Y ese mundo emocional. Eso sería una parte, y la otra parte, que es propósito, pues desde pequeños se debería de tener como unas herramientas como para ver cuáles son los talentos innatos de la persona, y en vez de, yo que sé cómo decirte, si hay alguien que dibuja muy bien, hay veces que se ve eso de que dibuja muy bien como un hobby o como una tontería, pero tú realmente no, céntrate en las matemáticas. Que no es que no tengas que estudiar matemáticas, que obviamente tienes que estudiar matemáticas, pero también darle importancia a esos talentos que ya se despiertan desde pequeños. Ir destacando lo que se te da bien. Sí, es que eso es como lo primordial. Aquí hay una pregunta que nos deberíamos de hacerla y contestar, ¿qué es lo que a ti te gustaba hacer de pequeño y que lo hacías bien de manera natural? Y luego otra pregunta, ¿qué es lo que harías si no tuvieras miedo? Esa es como una pregunta. Buena pregunta esa, ¿eh? Buena pregunta esa. Bueno, ya para centrar un poco el tema, porque como has dicho tú también, que el tema de la fertilidad es un poquito como tabú, que parece que... Y que la gente cuando te va a consolar o quiere ayudarte te dice cosas que te destrozan realmente muchas veces, ¿no? Entonces, entre lo que es la mujer y la fertilidad, cuando acompañas a una mujer en su proceso de fertilidad, ¿cuál es la primera mochila que sueles ayudarles a que se quiten, ¿no? A soltar?
Pues es que mira, a mí me gustaría que todo el mundo que quiera ser padre se hiciera como el proceso desde el principio, ¿no? Porque va a ser un proyecto que vas a traer una nueva vida al mundo y que merece pues un trabajo muy consciente y a veces no se da. Pero la realidad, pues que quien llega a nosotros es porque tiene dificultades, entonces vienen como yo digo, como si tú lanzas una piedrita en una montaña de nieve y la bola cada vez es más grande. Entonces, pero lo peor es, de las peores cosas, es ver que todo el mundo se queda embarazada y tú no te estás quedando. Esa frustración, porque ahí además es tremendo cuando se queda una amiga, alguien a quien quieres embarazada y te lo dicen, cómo ese anuncio a ti te destroza, o sea, por dentro. ¿Sí? Y aquí hacemos la parte que decía yo, que bloquea, ¿no? Que en vez de aceptar esa emoción, la bloqueas, sonríes y dices, ¡ay, qué bien! ¡Cuánto me alegro! Y ahí luego te vas tú y te pegas la lloradita en tu casa, ¿no? Y entonces eso, un mes, otro mes, una embarazada, otra embarazada. Entonces, eso es una de las primeras cosas. Frustración. Frustración, mucha frustración. Y luego estas frases hechas, que yo siempre lo digo, mira, si queréis acompañar a alguien, pero lo digo en fertilidad y lo digo en todo, lo que pasa es que en fertilidad como que cuesta más, no tenéis que decir nada para quitarle el dolor a la otra persona, porque es que a lo mejor no hay nada que se pueda decir. Es solo acompañar, escuchar, estoy aquí. No puedo imaginarme lo que estás pasando porque a mí no me está pasando, pero yo te escucho y te entiendo y te sostengo, simplemente eso. Y normalmente, ¿qué hacemos? Pues si estáis mejor sin hijos, pues ya vendrá, es que está muy nerviosa. Cuando llega un momento que si no tienes herramientas, es verdad que eso, yo creo que en algún momento a mí a lo mejor lo hemos dicho todos, ¿eh? Sí. Lo hemos dicho todos, y yo también lo he dicho. Sí, no, y además, sí, pero efectivamente, tú lo dices, yo te digo desde mi punto de vista que sí que los tengo, pero claro, tú los tienes, claro, yo también te digo, yo no me puedo, como los tengo, me cuesta, me es difícil ponerme en lugar de quien no los tiene. Pero, y además, probablemente yo te hablo de mí, veo lo positivo de no tenerlos cuando los tienes. Claro. Pero no ves lo negativo. No sé si me explico. Es decir, cuando yo te hablo por mí, tienes el primer hijo y ves que lo que a mí me pasó, que todos tus amigos todavía no los tienen. Y te llaman para salir una noche y dices, no puedo hacerlo, o que quiero ir al cine, no puedo. Distintas situaciones que se te van dando y que no, pero probablemente el hecho de tenerlos vale mucho más que lo que que las excusas que os estoy poniendo. No sé si me estoy explicando. No, sí, pero sí es que esto de la maternidad es un temazo. Porque es como que todo el mundo lo tiene que hacer, ¿no? Cuando no todo el mundo va a poder así de entrada, que luego sí va a poseer muchos medios para conseguirlo, pero que luego también está muy romantizado el tema de la maternidad, como que es la felicidad de tu vida, como que no vas, este tipo de, por ejemplo, también de frases de, es que no vas a conocer el amor hasta que no tengas los hijos. Pues yo, el amor creo que es como el dolor, que nadie sabe realmente cómo se siente por dentro. A lo mejor la capacidad que tengo yo de amar mi proyecto, de amar a la gente que tengo, no te digo que sea lo mismo porque no lo he experimentado, pero ¿por qué tiene que ser menos, no? ¿Quién lo dice? ¿Dónde se sabe eso, no? Yeah. Pero también es verdad lo que tú dices, que también yo tengo en terapia esa otra cara, en la que han llegado los hijos sin habérmelo casi ni pensado, y para mí también ha sido un dolor y me ha sacado de mis planes y a lo mejor no me he podido desarrollar profesionalmente. Entonces, la cosa es que es un tema es un tema del que se habla mucho, muy alegremente y muy libremente, pero que tiene un montón de matices. Laura, siempre he dicho que un niño no es como un muñeco que juegas con él y cuando te cansas lo dejas. Es que es algo que viene para toda la vida. Y efectivamente a mí me pasó, o sea, yo tenía un planteamiento de vida antes de tenerlos,
pues que por mucho que me imaginaba, pues yo decía, bueno, pues cuando tengamos esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, nada, luego de lo que te has planteado, nada, totalmente distinto. Claro. Sí, yo además... Y eso es así, pero lo tienes que aceptar, o lo aceptas, o más. No, una vez, esto yo también lo veo así desde una parte un poco trascendental, también, ¿no? De que es un pacto de tres almas, y además muchas veces queremos tener hijos para que nos tapen, que esto es una cosa también que planteo en el acompañamiento que hacemos, el para qué, ¿no? ¿Para qué quieres un hijo? Que a veces, como digo, cuando has venido así que no te ha dado tiempo a pensarlo, pues no has podido hacer ese trabajo antes, pero es que realmente yo lo veo como el acto de amor más altruista que hay en el mundo, porque es poner tu vida, tus valores, pues, tu casa, la mujer es tu cuerpo, para un alma que viene a la vida y que si lo gestionamos de forma sana, esa persona un día se irá a hacer su vida. Es lo razonable, es lo razonable. Entonces es un acto de amor muy altruista. Lo hago por una vida que viene al mundo a hacer lo que tenga que hacer. Sí. Entonces, este punto de vista hay veces que no se tiene y que hay que planteárselo también. Sí, bueno, hay una frase hecha y voy a tirar de algo que quizás no debemos hacer, pero también es verdad que por un hijo normalmente das la vida, Laura. Te lo digo desde mi punto de vista. Pues no debería ser así porque, como yo digo, somos roles que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida y está el rol del trabajador, está el rol como amigo, está el rol como padre, como pareja, y este es un rol más. Y a veces también le digo a las chicas que acompaño, digo, mira, hombre, es un acto muy importante, ¿no? Y es de dar vida, o sea, nos podíamos aquí tirar, ¿no?, de una manera más accidental un montón de tiempo. Pero yo digo, es un proyecto que en una manera sana, porque a veces no se vive de una manera tan sana como voy a decir, es un proyecto que dura 18 años, 18 o 20 años. Pero no debería, la persona no debería, pero es así. 20 años debería hacer su vida. Obviamente será siempre tu hijo y vosotros pues seréis siempre los padres, pero el rol como padre en lo que significa que es, tengo una vida que no se sabe manejar por él misma y al que yo le tengo que ayudar y le tengo que enseñar el camino desde lo que yo sé y lo que yo siento, eso debería de acabar con 18 o 20 años. Entonces, no puede ser el único rol importante en tu vida. Esta es una cosa también que yo planteo. Es tremendo, es tremendo. La educación y su acción empática. De administrativa en Tecnoviz a experta en acompañamiento emocional y fertilidad, Laura nos ha contado cómo transformó una crisis de identidad en un propósito de vida que hoy ayuda a cientos de mujeres. Una reflexión necesaria sobre el talento, la escucha activa y la importancia de parar para poder seguir. Para todas las personas y especialmente mujeres que se hayan sentido identificadas con la historia de Laura y quieran profundizar en ese acompañamiento consciente, os invito a visitar su proyecto Cocoro. Cocoro une mente, corazón y espíritu. Podéis encontrarla en cocorosomosfertiles.com, donde Laura une toda esa sabiduría de la biología y el sistema nervioso para ayudarnos a transitar procesos vitales desde un lugar mucho más amable. Como dice Laura, escuchar el cuerpo y las emociones no es un lujo, es una necesidad en un mundo que pide autenticidad. Como docente, uno siempre espera que sus alumnos lleguen lejos, pero hoy Laura me ha recordado que llegar lejos no es alcanzar un puesto directivo, sino llegar profundamente a uno mismo y tener el valor de ayudar a otros a hacer lo mismo. Gracias, Laura, por enseñarme hoy tú a mí. Bueno, qué interesante, madre mía, Laura, que el programa de hoy. No se te da cuenta que podríamos haber seguido una hora y otra y otra y otra y otra. Lo que pasa es que yo creo que es mejor en otro caso hacer un segundo programa porque si no podemos aburrir a... Yo creo que nos aburrirían, fíjate. No, hay gente que tiene muchos problemas y... Pero... en fin, oye, Laura, que ya nos vamos, pero ¿llega mucha gente angustiada a ti? Mucha, la verdad es que sí, ¿eh? Os lo digo, que es un mal de esta sociedad, la desconexión que hay, el dolor interno que viven muchas personas, en fin, eso es un tema. Y luego la parte de la fertilidad, esto es tremendo, ¿eh? Dar un dato, está demostrado que el nivel de estrés que vive una persona
que quiere quedarse embarazada y no se queda, está al nivel de una persona que le acaban de diagnosticar cáncer. Así lo digo. Es tremendo, es tremendo. Y luego a lo mejor, quiero decir, si no hay nada, a lo mejor luego se relaja, se tranquiliza y cuando menos te lo esperas, Sí, llega. Eso el también sistema en algún nervioso- caso conozco, sí. El sistema nervioso, cuando se relaja, de verdad que se consiguen muchas cosas y no solo la fertilidad. Lo malo que no se puede decir cuando te relajas te quedarás, sino Ya. te voy a enseñar a cómo tienes que relajar tu sistema nervioso, que no es lo mismo que relajarte, y ahí ya puede que llegue. De todos modos, el tema de la infertilidad aparte, Laura, en la vida que vivimos, el estrés es el mal de nuestro tiempo. Yo estoy De muchas convencido. cosas, sí. Sí. Yo lo tengo afortunadamente lo suelo controlar, pero es horrible. Pero es que yo veo, yo me veo un tío tranquilo. Veo a gente que es que de verdad que le diría, mira, vete a un psicólogo, vete a alguien porque necesitas ayuda, no se te está dando cuenta. Y cada vez Sí. más, lamentablemente eso lo veo cada vez más. Pero Sí. bueno. Sí, pero bueno, luego también perderle un poco el miedo al psicólogo, a los terapeutas y tal, como a mí me pasó, que tenía también estas creencias, porque uno no tiene que estar loco ni No, tiene que tener nada claro, grave. pero para ir a un para psicólogo empezar a o a un trabajar. terapeuta, Sí. así es. Eso es. Bueno, Laura, recordamos antes de marcharnos, tu página web, venga. Sí, pues cocorosomosfértiles.com. En Instagram también estamos. cocorosomosfértiles.com. Podcast. Vale, estáis en Instagram, en redes sociales, supongo que estáis en todas, ¿no? Sí, tenemos también un podcast que se llama Charlas Fértiles Hombre, y así que ahí y seguimos haciendo cositas. pues hombre, habrá que escuchar ese podcast. Habrá que escuchar ese podcast. Laura, muchísimas gracias, de verdad, por estar Gracias a vosotros. con nosotros. Ha sido un auténtico placer. Pues igualmente. Bueno, de verdad adiós que- Laura y muy bonito nuestro reencuentro, ¿no? Chulísimo, de verdad que sí. Aquel día que nos encontramos por la calle, la causalidad, ¿Ves? y mira hoy. Y mira, hoy Así aquí es, estamos. así es. Un besazo. Bueno, pues interesantísimo el programa de hoy. En 3 semanitas más o menos volvemos, ¿no, Volvemos, Juani? sí, sí. Como siempre le digo, sean felices. Un beso. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.